Entre 1946 y 1952, la Argentina vivió un periodo de profundos cambios bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. En este documental vamos a explorar los temas clave que marcaron su primer mandato, desde la economía y las relaciones internacionales hasta la educación y los sindicatos, y cómo estas políticas moldearon a la sociedad de la época. El ascenso de Perón al poder coincidió con un proceso de transformación social en Argentina. Los sectores trabajadores, históricamente relegados, pasaron a ocupar un lugar central en la vida política y económica del país. En 1947, el censo nacional reflejó un aumento en la urbanización, con millones de trabajadores del interior migrando a las grandes ciudades, especialmente a Buenos Aires. Este fenómeno fue acompañado por políticas laborales que garantizaron derechos como las vacaciones pagas y los aguinaldos, consolidando un nuevo protagonismo de los trabajadores. Esto se pudo ver más tarde en el Día del Trabajador de 1949, donde se reunieron miles de trabajadores en la Plaza de Mayo, demostrando así el vínculo que tenía el movimiento obrero y el gobierno. La economía del primer gobierno de Perón se caracterizó por un modelo de sustitución de importaciones, la nacionalización de empresas estratégicas y un enfoque de la redistribución del ingreso. En 1947, el gobierno nacionalizó los ferrocarriles, hasta entonces controlados por empresas británicas, en lo que fue presentado como un acto de soberanía económica. Paralelamente, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio permitió al Estado intervenir en el comercio de granos, obteniendo ingresos para financiar programas sociales y de infraestructura. Las reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial permitieron invertir en obras públicas como hospitales, escuelas y viviendas. Sin embargo, hacia 1950, la caída de los precios internacionales del trigo y la carne comenzó a poner presión sobre la balanza comercial y el presupuesto estatal. En el contexto de la posguerra, la política exterior del primer gobierno de Perón buscó equilibrar las tensiones entre los bloques de la Guerra Fría mientras promovía la independencia económica. En 1949, la Argentina firmó acuerdos comerciales con países europeos devastados por la guerra, como España e Italia, exportando alimentos a cambio de maquinaria industrial. Al mismo tiempo, Perón promovió la tercera posición, buscando evitar la alineación con Estados Unidos o la Unión Soviética. No obstante, esta postura generó tensiones con Estados Unidos, especialmente cuando Argentina ofreció refugio a figuras muy controversiales de Europa después de la guerra. El gobierno utilizó la cultura como un medio para promover su visión de justicia social y fortalecer su vínculo con el pueblo. El cine, la música y la literatura reflejaron estos valores. Las películas financiadas por el Estado, como El último perro, exaltaban el esfuerzo y la identidad nacional. En paralelo, la radio se convirtió en un medio masivo para la difusión de mensajes oficiales. Los sindicatos se consolidaron como un pilar del peronismo. Durante este periodo se aprobaron más de 30 convenios colectivos que protegieron derechos laborales y aumentaron salarios. El Congreso de la CGT en 1948 fue un hito.
donde se programó la alianza indisoluble entre el movimiento obrero y el Estado. Los sindicatos también administraron fondos para la construcción de clínicas y colonias de vacaciones. La educación pública recibió una importante inversión. Se construyeron escuelas y se promovió la educación técnica para sustentar el proceso de industrialización. En 1948 se inauguró la Universidad Obrera Nacional, enfocada en capacitar a trabajadores en áreas técnicas. Estas medidas buscaban vincular la educación con las necesidades del mercado laboral. Eva Perón tuvo un papel significativo como mediadora entre el gobierno y los sectores populares, principalmente a través de su trabajo en la Fundación Eva Perón. La fundación distribuyó recursos a hospitales, escuelas y programas sociales, pero también fue criticada por la centralización de su gestión. El primer mandato de Perón dejó un legado complejo. Sus políticas transformaron la estructura económica y social del país, pero también generaron tensiones que marcarían los años siguientes.